En esta bolilla, en esta unidad de máquinas y equipos, veremos el sistema de refrigeración utilizado en los motores diésel. Eso es básicamente imprescindible debido a que el motor diésel tiene la particularidad que, como todo motor de combustión interna, está, digamos, generando un calor importante en la combustión del mismo. Entonces, para evitar que este motor, que llega hasta 1600 grados centígrados en la cámara de combustión, ocasione un daño tal que se impida de realizar el ciclo por no enfriar suficientemente las partes metálicas calientes que circundan a la cámara de combustión. Es decir, tanto la camisa de cilindro, el bloque y la tapa de cilindros, especialmente donde están los inyectores y las válvulas, la temperatura debe reducirse desde los 1600 grados que dijimos a 100 grados en la zona de cárter o menos. Aunque las temperaturas son instantáneas, el calor generado es disipado por la expansión de los gases de escape y el aire fresco introducido en la admisión. De no enfriarse convenientemente, se produciría la dilatación y el engranamiento de las piezas en movimiento. Dicho enfriamiento debe eliminar aproximadamente el 25% del calor generado por la potencia de combustión. Existen dos métodos de enfriamiento más conocidos en los motores diésel. Uno de ellos es enfriamiento por aire y otro es enfriamiento por agua. El enfriamiento por aire se hace circular alrededor del motor una corriente de aire fresco con disipadores, permite eliminar el calor rápidamente de cada combustión. El sistema por agua refrigera el motor circulando agua dentro del mismo y enfriando las piezas calientes que lo circundan, y luego esta agua se utiliza para que en un radiador se elimine el calor mediante el intercambio de calor con una corriente de aire. Esto básicamente en el siguiente esquema hace que se vea cómo funciona entre una zona fría y una zona caliente en la circulación del agua. Hay otras partes que estudiaremos, pero fundamentalmente el sistema de refrigeración tiene dos tareas que cumplir. Impide que el motor se sobrecaliente y mantiene la temperatura de trabajo constante. Quiere decir que cuando yo tengo un motor de combustión interna, como está representado, consta de una parte caliente y una parte fría. La parte caliente hace que el agua que esté presente en este lugar, como ser la tapa de cilindros, sea eliminada, mejor dicho, se hace circular esta agua hacia la zona caliente del radiador, y en el radiador, debido a la circulación del flujo de aire, el agua que estaba a temperatura de 100 grados aproximadamente va bajando de temperatura y va descendiendo en el mismo radiador hasta lograr la zona inferior. En la zona inferior, el agua que circula está tibia, fría, y entonces de esta manera puede absorber nuevamente calor de esta zona caliente. De esta manera, la densidad del agua entre una zona caliente y una zona fría hace que circule y elimine el calor en forma constante. Además de esto, consta el sistema de un ventilador que hace forzar el aire circular por el radiador, movido por una correa que a su vez está impulsada desde el cigüeñal, y una bomba de agua en el interior, en este dibujo, es la responsable de hacer circular el agua por todo el circuito. Además consta de un termostato que es el responsable de hacer el bypass de la zona caliente cuando el motor está frío. Ya lo veremos oportunamente. Lo que vamos a analizar
entonces enfriamiento por agua. El enfriamiento por agua existen conductos internos que conectan estancamente y permiten circular el agua sin mezclarse con el aceite, el combustible, etc. Y va rodeando camisas de cilindro, válvulas, inyectores y arrastrando el calor generado por el intercambio térmico. Para la disipación del calor transmitido al agua se dispone el radiador, el que consta de un tanque superior, un tanque inferior y la panelería de tubos que une a ambos de tal forma que en sentido, como se ve en las figuras, circula agua y en otro el aire de la atmósfera. Existen básicamente una serie de paneles en el radiador donde se observa, vamos a suponer hay dos modelos dibujados, uno que es panel de radiador con celdas y este otro que es el panel de radiador con tubitos y aletas. El agua está dibujada en celeste y va circulando de la zona superior a la zona inferior por la gravedad y por la distinta densidad del agua. Hace que hacia abajo haya más pesada que lo que está el agua arriba por mayor temperatura. Entonces va bajando y a su vez el aire que circula entre las celdas que están conformadas entre las láminas de agua, las paredes de agua, hace de que el agua se vaya enfriando a medida que va bajando, descendiendo hacia la zona inferior del radiador. De la misma manera funciona este sistema. Este sistema tiene tubitos y aletas. Las aletas hacen que haga una disipación, un intercambio de calor más fuerte debido a la circulación del aire. Y de esta manera se enfría más rápidamente los tubitos que tienen agua en el interior. Bien. Vamos a sacar el puntero láser. Ahora, los métodos de enfriamiento básicamente son dos, termosifón y por bomba. El termosifón, ya lo estábamos explicando, es la consecuencia de que se logre diferencia de temperatura en el agua debido a la densidad del mismo. Por lo tanto, decimos que de la zona caliente va a bajar a la zona fría y va a realizar un circuito en el cual una vez frío vuelve a entrar y se vuelve a calentar, se vuelve a enfriar en el panel de radiador y circula continuamente de esta manera. Este es el termosifón. El agua inferior, el agua fría proviene del tanque inferior entonces y continuamente es la que va a reemplazar el agua desplazada, el agua caliente que tiene entre las camisas o todo el cuerpo de esto que rodea a los cilindros. De allí se va hacia el tanque superior, que es la zona donde se conecta con una manguera, y de esta manera el motor realiza el enfriamiento en forma cíclica. Por bomba lo que tenemos es la posibilidad, el sistema de enfriamiento por bomba, de hacer circular el agua a mayor velocidad, con lo cual esto hace de que elimine más rápido el calor del motor y permita obtener más potencia del mismo. El circuito es el mismo que el termosifón. La regulación de la temperatura es importante analizarla, porque a medida que va circulando el motor, o que va circulando la máquina, el motor está trabajando continuamente y se calienta debido a su funcionamiento. Entonces, existen dos posibilidades. Una, de que el motor tenga una temperatura muy baja, sea 4 grados centígrados, y en ese caso el desgaste del mismo es 24 veces superior al normal, que tendría entre 85 grados centígrados y 90 grados centígrados. Esa es la temperatura normal del agua del motor bien diseñado. Sin embargo, en tiempo muy frío va a costar llegar a esa temperatura, por lo cual
para evitar un desgaste prematuro, tal como habíamos hablado, 4 grados el desgaste 24 veces mayor que el normal a la temperatura de funcionamiento, va a existir un termostato que es el responsable de efectuar un bypass o cortocircuito del agua para evitar que circule por el radiador mientras está el agua fría. Si el agua está fría, entonces las piezas se desgastan rápidamente. Tengo que llegar a 85, 90 grados para tener un funcionamiento normal y sin un desgaste prematuro de las piezas en movimiento. Entonces, en primer lugar, el agua está contenida en el motor y del lado radiador, separado por la válvula bypass, solamente tiene la contención que está comunicado por esta manguera. Cuando empieza a calentarse el motor, el agua caliente va quedando almacenada arriba, el bypass sigue cerrado, por lo tanto no circula acá y esto sigue calentándose, hasta que en determinado momento esta válvula, al llegar a 85, 90 grados centígrados, se empieza a abrir y empieza a permitir circular el agua caliente, bajando la temperatura hasta el nivel de operación 85, 90 grados y con la circulación del aire que va por los paneles del radiador, va a hacer que se enfríe el agua y vuelva otra vez al circuito, siempre circulando por el termostato. Si se apaga el motor y otra vez se enfría el agua, lo que sucede es que el termostato se vuelve a cerrar y vuelve otra vez a quedar el circuito reducido al bypass al motor únicamente. De esta manera logro la temperatura deseada para trabajar. Entonces, el circuito corto de motor frío sería motor, termostato, bypass, motor. El del motor caliente sería motor, termostato, radiador, retorno a motor, nuevamente retorno por termostato y radiador. De esta manera funciona el sistema con bomba. Motor, termostato, bypass, bomba, motor con termostato abierto. Es decir, cuando la temperatura está normal, el motor, termostato, radiador, bomba, motor es el circuito que va a realizar el agua. Para eso vamos a explicar cómo funciona este termostato. Básicamente está construido por dos metales soldados. Uno es un resorte de un metal determinado que está soldado en la tapita en forma excéntrica. La tapita tiene una soldadura de latón que permite unirse con esta forma circular que consiste en la tapa o válvula del termostato. Por lo tanto, cuando el motor está en condición A, termostato abierto, quiere decir que el motor está caliente y está circulando hacia el radiador. La válvula se calentó y se abrió. Cuando el termostato está cerrado, funciona la derivación del refrigerante frío hacia el motor nuevamente. Si no, simplemente sigue el circuito hacia uno para seguir refrigerando el agua caliente. Si esto se vuelve a enfriar, esta válvula vuelve a cerrarse debido a la diferencia de temperatura que hace que gire en torno a su eje la tapita y de esta manera se cierra nuevamente. Normalmente se construye dos metales diferentes, como decimos. El tapón de radiador es otra pieza fundamental para asegurar la estanqueidad del mismo y por otro lado la presurización del dispositivo, del sistema de refrigeración. ¿Por qué se presuriza? Porque permite elevar la temperatura de ebullición en, por ejemplo, 70 gramos por centímetro cuadrado y esto logra un aumento de temperatura de ebullición en 1,7 grados centígrados. Quiere decir que permite que el trabajo del motor sea más caliente. Puede estar trabajando arriba de la temperatura habitual.
En las imágenes, como se ve, el vapor de agua excedente es enviado por la descarga al exterior y el tapón por 5, es decir, el vapor de agua que en lugar de aumentar la presión es eliminado hacia la descarga. Mientras está cerrado, normalmente la válvula están, ambas válvulas, la de descarga y la de aire, están cerradas. En el caso de que hubiera un vacío importante, la válvula de aire se abre. El tapón, y esto va sobre la parte superior del radiador. Es conveniente tener presente que los ventiladores pueden ser lo que utilizan acá de impulsión o de aspiración del aire para su circulación. Entonces, según cómo el ventilador esté ubicado en su sentido de flujo, puede ser un ventilador aspirante que va a hacer circular todo el aire por el radiador, o impelente que también va a hacer circular el aire por el radiador, pero expulsándolo desde el motor y absorbiéndolo. De todas maneras, en una máquina vial probablemente este modelo sea el más usado, el 2, debido a que permite una limpieza al radiador y evita que se llene de mugre si esto está herméticamente cerrado. De esta manera está prácticamente desarrollado el tema de refrigeración de motores diésel, que es el punto de esta unidad 4.